entonces un hace... mensaje por WhatsApp. Exactamente. A ver si me puede enviar unos. Yo soy Oscar Reyes. A la brevedad. Gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes. Disculpen, yo estoy recibiendo la señal desde un teléfono y escucho muy bajo. ¿Será ese el motivo o todos escuchan bajo los audios? Yo también escucho bajo el audio. A ver, voy a hablar yo, el maestro. Me dicen si a mí me escuchan bajo. A ver, ahí me escuchan. Soy el maestro Josafat Velázquez, el ponente. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. No, bajo, maestro. Yo lo escucho un poco bajo. Yo lo escucho bastante bien, profesor. Miren, normalmente cuando alguien me escucha demasiado bien, ya si los demás no logran escuchar del todo, suban todo el volumen de su pantalla o sistema o computadora, por favor, porque normalmente en materia de esto de la comunicación por este medio, cuando uno me escucha bien, todos tendrían que escucharme bien. Ya si del equipo dependemos, del que tenga cada quien, que no logra escuchar muy fuerte, ya sería otra cosa. Pero con uno que me escuche bien, todos tendrían que escuchar bien. Sí. Espero que ahí mientras vayan acoplando sus sistemas para que le saquen el mayor provecho a este curso. Espero que así sea. En tanto siguen checando ese punto y ya quedaron de acuerdo con la facultad. Ahí queda grabado por parte de la facultad quien controla la transmisión. Ok, entonces me permito terminar mi presentación. Yo les decía que soy el maestro Josafat Velázquez y que ya tengo rato, no solamente impartiendo el curso, sino también litigando precisamente el curso de Usucapión. Ajá, entonces, esto es un curso taller porque tiene algo que a mi juicio, como litigante, causa relevancia en ustedes quienes participan aquí. ¿Cuál es ese eco? Que normalmente no vengo a dar mucho discurso sobre teorías y que 5 definiciones que comparamos sobre Usucapión, no. Yo me voy a la parte práctica porque supongo que los que son abogados y entran a este curso lo hacen para comprender cómo sacar un litigio de manera correcta. Ajá, que tiene subidas y bajadas este procedimiento y que además estos procedimientos son costosos en el sentido de que cuando nos contratan no nos piden que defendamos un pagaré de 20,000 pesos o 30,000. Normalmente la usucapión es regularizar por medio de un juicio ante el juez un inmueble, una casa, y depende en qué estado estemos, en qué municipio del estado o en qué lugar, pero muchas casas que están arriba de 1 millón, 2 millones, las compraron en contrato privado, las donaron en contrato privado o lo que haya sido en contrato privado, y las personas necesitan regularizar para tener la certeza jurídica de ser los propietarios ante la institución registral que corresponda, y realmente por eso nos contratan. Entonces, como en este juicio normalmente somos los protagonistas para que se pueda regularizar un predio de 1, 2, 3 millones o los que sean, normalmente se gana bien en esta materia, o sea, se cobra bien, pero también lleva responsabilidad porque nosotros los abogados tendríamos que tener la sapiencia y la praxis para saber cómo desarrollarnos, ahora sí que con las capacidades pertinentes para los resultados, porque el cliente nunca nos pide si tengo maestría, si tengo 2 maestrías o doctorado o especialidad. El cliente, la verdad, llega a los despachos o llega al abogado porque tiene la problemática de que el que le vendió o ya se murió o ya no sé dónde vive o ya le dije y no me quiere firmar, ya no quiere ir al notario por la razón que haya sido. Entonces, nosotros tenemos que aprender a regularizar eso. Y a veces nosotros mismos quienes tomamos los cursos no tenemos la problemática de que nuestra casa, nuestro inmueble no está regularizado. Ajá. Bueno, ahora en este curso no siempre entran abogados nada más. Yo sé que en estos cursos, por la experiencia y el tiempo que llevo, entran personas, de repente entra el contador, entra el arquitecto, entra el que trabaja para una inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la problemática a veces es que aunque seas arquitecto, pues tu papá compró en contrato privado, tu hermano, o usted mismo, o tu conocido, o tu esposa, lo que sea. Y entonces, por esas razones,
necesitamos aprender a llevar estos juicios correspondientes por muchas razones que hay. Ahora, por esa razón quiero aclarar bien. Yo el curso lo elevo o lo bajo de nivel según con quién estoy tratando y pido la comprensión de quienes sean abogados para quienes no lo sean. Ok, vamos despacio. Quiero preguntar en orden, si alguien de los que van a tomar el curso taller no es abogado, con toda confianza manifiéstelo, sobre todo para que llevemos el lenguaje pertinente, para que no se trata aquí de quién saca 10 y quién saca 6, no hay calificación. Se trata de que aprendan y quien no sea abogado, cuando de repente tenga el problema, sepa por dónde va a llevar su asunto. Y a lo mejor ya está bien un abogado, pero como que no le suena confiable. O el abogado que lleva el asunto de repente le dijo que en un año, ya llevamos un año y no sale nada. Entonces, por esa razón, incluso en estos cursos viene gente que es la misma persona que está demandando la usucapión, pero que no ve resultados claros. Entonces, por favor, en ese orden de ideas, quien guste y no sea abogado, por favor, manifiéstelo, no pasa nada, estamos aquí para ayudarnos, adelante, escucho. ¿Todos son abogados? Así es. Ok. Bueno, yo sí. Ok. Yo no creo que todos. De los que son abogados, ¿alguien no se dedica a la materia civil familiar, trabaja otra? Eso también es importante, porque de repente entra el penalista, entra el que se dedica al derecho fiscal o al derecho laboral. Ok, ¿alguien de ustedes que es abogado se dedica a alguna otra rama fuera del civil familiar? ¿Los escucho? Buenas tardes, sí, Araceli Solano, al área de Correduría Pública y Derecho Mercantil. Ok, gracias Araceli por manifestarlo. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes, maestro. Jorge Vargas, ¿Sí? contador público, estudiante de Derecho. ¿De qué semestre o cuatrimestre? Vamos en tercer cuatrimestre apenas. Ok, está bien para que lo tengamos en cuenta. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. Michael Márquez, me dedico a la materia penal. Ok. ¿Alguien más? Bueno. Oscar Reyes, en materia administrativa. Ok, materia administrativa. Bueno, les pido la comprensión a los que sí se dediquen al mundo civil para que podamos llevar el curso con orden y podamos disipar dudas para todos. Ok, ahora, antes de entrar en materia, también les quiero aclarar que como ahorita pues, está la situación de la pandemia, normalmente los cursos están abiertos a la República Mexicana y por eso de repente nos acompañará alguien de Jalisco, alguien de Puebla, alguien de, no sé, del Estado de México, aquí de la Ciudad de México, de donde sea. Ajá. Ahora, ¿cuál es el alcance del curso? O sea, yo normalmente estoy guiando el curso con cómo se resuelve esta materia, tanto en el Estado de México como en el Distrito Federal. Y lo hago así porque normalmente los códigos, no estoy aseverando que sea 100% así, pero en cierta medida muy grande, los códigos de la República Mexicana, de las entidades federativas, ya sea que o siguen el prototipo del Estado de México o siguen el prototipo de la Ciudad de México con algunas salvedades. Eso también lo aclaro. Ok. Entonces, si ya aclaramos esa parte, ahora, quiero ver también cuál es el alcance de este curso de usucapión. O sea, ustedes ya vieron el temario, pero yo quiero que ustedes desde ahorita sepan qué es lo que en realidad, ese temario, hasta dónde lo vamos a ver, hasta dónde vamos a alcanzarlo, qué vamos a obtener de este curso. Hace como 20 minutos yo subí el material correspondiente a la página del WhatsApp que nos creó la institución para que quien entre tarde, que de repente hay personas que no llegan al primer día, que es hoy, sino dentro de 8 días tengan el material y tengan la grabación. Por eso la escuela hace la grabación y su servidor sube el material para todos. Ok, miren compañeros, el material es cuestión práctica, o sea, no estoy dando teoría aquí normalmente, ni la presentación es teoría. Estamos dando cómo lo aborda la ley. Vamos a ver qué necesitamos entender de la ley correctamente para llevar este juicio. Incluso vamos a permitir como desvanecer algunos prejuicios que a veces tenemos en esta materia, ajá,
hay muchos prejuicios, sobre todo de abogados que no se dedican a la materia civil, porque de repente piensan que tengo un arrendamiento en mi departamento y no hago contrato, ya me lo van a usurpar, y eso es mentira, ajá, pero vamos a ir disipando dudas correspondientes. Y también vamos a tocar algo de los riesgos que se corren cuando de repente las personas contratan a un abogado que maquinan cosas que después les van a costar carísimo, pero carísimo, a quienes maquinaron un juicio mintiéndole al juez con un contrato falso. Ajá, hay consecuencias gravísimas que las voy a comentar aquí. Quitando esas consecuencias graves, ajá, ya ahora dejando ya nomás la materia en sí, la usucapión, vamos a ver paso por paso cómo se hace un escrito aquí en la Ciudad de México, y es muy similar en toda la República. Pero estos juicios de la materia de usucapión, actualmente en casi todos los estados llevan dos formas de llevarlo. El juicio ordinario y lo que se llamará el juicio sumario o el juicio de oralidad civil, según la entidad federativa le dará el nombre que corresponda, también juicio breve, o juicio especial. Bueno, entonces vamos a ver tanto la modalidad A como la modalidad B. Y si el tiempo nos llegase a alcanzar, por supuesto que comentaríamos algo de las controversias que emergen de este juicio, porque lo más sencillo es llevar uno contra uno. Ajá, o sea, yo, Josafat Velázquez, maestro, le compré al señor quien nos acompaña, por ejemplo, Roberto Baltasar, y Roberto Baltasar, pues le compré en contrato privado. Ok, pero si Roberto yo lo quiero demandar en usucapión, es muy sencillo porque uno contra uno es lo más fácil. Eso ustedes recordarán en sus clases de obligaciones civiles que hay obligaciones simples y obligaciones complejas. Entiéndase por simples cuando solamente los elementos son uno a uno y sobre un terreno, se acabó. Pero hay complejas donde los elementos que conforman la obligación desde Roma hasta hoy, ajá, pueden ser plurales, como 3 sujetos venden a 3 sujetos, o 3 sujetos venden a 1, o un sujeto le compra a 3, lo que sea. Eso se complica. Se complica también cuando de repente nos contratan para, oiga, abogado, abogada, fíjese que yo le compré al señor Juan Pérez me está vendiendo o me vendió en contrato privado su departamento que adquirió con su crédito de la casa de interés social. Y de repente hay abogados que, pues ahora, ¿cómo le hago? Porque ahí a quién demando, al Infonavit, demando al señor, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, esas cosas las vamos a disipar en este curso. Todavía mucho más complejo si el tiempo nos llegara a alcanzar, que lo dudo, pero si nos llegara a alcanzar, aunque sea 5 minutos, 10 minutos, les explicaría brevemente cómo se resuelve el asunto cuando hay un fideicomiso. Ajá, porque a lo largo de la República Mexicana, muy particular en el Estado de México y más en la Ciudad de México, se llegaron a crear muchas veces hace décadas fideicomisos donde la casa está a nombre o está involucrada, está dentro del famoso triángulo del fideicomiso, que es una figura mercantil, pero la persona necesita regularizar, eso es lo que requiere. Entonces, esas cosas sí se complican. Y la materia se centra netamente en lo civil. Y bueno, a grandes rasgos, eso es lo que yo voy a estar viendo con ustedes. En cuestión del material, no hay problema. El material ya lo he subido a la página. Si no hay nada que preguntar y nada que agregar de parte de ustedes, vamos entrando entonces a la presentación que les subí, donde viene precisamente dice ahí una presentación que le subí en PowerPoint, que es la primera en el orden. Nada más permítame que mi pantalla está abriendo, en tanto les voy preguntando si ya no hay ninguna duda, porque en ese tenor de los hechos vamos comenzando a ver las cosas más prácticas y esenciales de la materia de la usucapión. ¿Hay alguna duda o puedo proseguir con toda Maestra, confianza? ¿Nos podría dar algún teléfono por cualquier cosa de duda? Sí, lo voy adelantando, cualquier cosa, incluso, bueno que lo pregunta usted, porque a lo largo del tiempo que he dado estos cursos, como yo no me desplazo a toda la República Mexicana, pero sí hay gente que entra al curso y después me pide el auxilio.
y hay gente que le he dado el auxilio, si a veces estoy lleno de trabajo, pero hasta donde puedo, ahora sí que les doy un puncito para que puedan sacar sus cosas, sus juicios correspondientes. Sí, con todo gusto lo hacemos. Sí. Ok, mi número, sí. Mi número es celular, y después después del 55 49 57 50 55. Ese es mi número correspondiente por cualquier cosa que se requiera. Muchas gracias, maestro. Bueno, no, nada que agradecer. Vamos entonces entrando. Permítame, estoy abriendo el primer archivo que les he enviado. Y mientras voy abriendo el primer archivo, comienzo el contenido ya en sí. A ver, compañeros, lo primero que hay que hacer en esta materia es situar dónde ubicamos nuestro curso. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es, voy a aclarar, este curso está enfocado a la materia civil, pero hay que distinguir que vivimos una época marcada por el surgimiento de la autonomía del derecho familiar, y esto va a conllevar que para algunas entidades de la República Mexicana, como modelo tenemos a Hidalgo, por ser la primera entidad federativa, tiene un código netamente familiar y tiene un código civil. Por lo tanto, hay entidades federativas donde hay que ir netamente al Código Civil, y hay otras, como el Estado de México y el Distrito Federal, donde no hay dos códigos, sino el mismo Código Civil contiene la materia familiar. Eso a veces hace un poquito difícil, sobre todo comprender el procedimiento, porque como la misma ley del procedimiento, por ejemplo, de la Ciudad de México, rige la materia civil y rige la materia familiar, de repente eso hace que el abogado no distinga al 100%, que hay muchas diferencias, aunque sea la misma ley, cómo se lleva el procedimiento en la materia civil a diferencia del familiar. Sobre todo, máxime, dígase dos notas esenciales de entrada. En la materia familiar hay suplencia de la queja, en la materia civil no lo hay hasta ahorita. Se está disputando aquí en la Ciudad de México si se le va a otorgar o no, porque el derecho cada vez está siendo más flexible, en el sentido de que primero o todo el derecho está siendo ya permeado por los derechos humanos, y ahora se está discutiendo aquí en la Ciudad de México ese punto, pero no se ha llegado a nada todavía. Segundo punto es que la materia civil se le suele conocer a la materia civil como una litis cerrada, a diferencia de la materia familiar, que aunque lo rige la misma ley, es una litis abierta. En otras palabras, la materia familiar es flexible, la materia civil es rígida. Para muestra, en lo que se va terminando de abrir la presentación, voy a evocar un ejemplo. A ver, voy a poner un ejemplo. Si voy a un juicio familiar en materia sucesoria y me dieron la audiencia para el día de hoy a las 12 de la mañana, y resulta que yo, en las entidades federativas como el DF, que llevan una audiencia de testigos para la sucesión, no llegó un testigo. Si no llegó un testigo, como es materia familiar, no pierdo nada. O bien el juez me señala una nueva fecha de audiencia en razón de que no llegó un testigo, o bien yo en ese momento tengo toda la libertad de decir, en este momento pongo al testigo tal en su lugar, y no pasa nada. O sea, no me van a decir que se pierde el asunto o que no me existe la razón por ese cambio. No pasa eso. Eso sería la materia familiar. La materia civil, que quede bien claro lo que voy a decir, no me permite hacer ese cambio. El día que yo pretenda hacer ese cambio en la materia civil, pues tengo seguro que no gano el asunto. O sea, no me van a decir, va a seguir caminando la secuela procesal, pero tengan por seguro que al final no me asiste la razón correspondiente. ¿Por qué no me asiste la razón? Bueno, pues porque la materia civil, así son sus jugadas, así es como se rige, así es como se lleva, y bueno, eso es lo que quería yo decir de entrada,
para que ahora vayamos entrando ya a la figura en sí, cómo va a operar el punto correspondiente. Ok, bien. ¿Qué es lo primero entonces que vamos a hacer para esta materia? Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ver su nacimiento y qué significa en sí la palabra o el término sucesión. Se los digo porque de repente damos por hecho algunas cosas que no son tan exactas cuando damos los cursos correspondientes. Entonces, por esa razón, me aboco o comienzo siendo ese punto correspondiente. Ok, nada más les voy a preguntar y por favor me confirman. ¿De ahí logran vislumbrar la pantalla compartida, compañeros? ¿O todavía no? Solo se ve su WhatsApp. Ok, entonces permítame poner la otra, por favor, gracias. Gracias, más permítame ajustar la página para que todos sigamos en orden lo que tenemos que llevar. Permítame entonces. Estoy en eso, permíteme un segundito, por favor. Lo está abriendo, permítame. Ahí está, me confirman si se comparte. Ahí lo logran vislumbrar. Sí. Ok. Sí. Todo este material, recuerden que ya lo subí con los casos prácticos. Ok. A ver, lo primero que necesitamos precisar, la figura de la prescripción y la usucapión, yo aclaro que las voy a dar como sinónimos. No ignoro, como el maestro Gutiérrez, muy famoso en la materia civil, tenga sus asegúnes de que no son lo mismo las dos palabras. Pero miren, no me voy a meter a esa diferencia por una razón, porque en la práctica ya no me importa si le llaman en una entidad prescripción positiva y en otra usucapión. En el fondo, lo que nos interesa como abogados ya en la práctica es que las dos miran, el nombre sale sobrando. Lo que el abogado debe saber manejar es cómo llevar correctamente el juicio para ganarlo. De eso se trata. Ok. La palabra usucapión, usucapión en latín, es un término, como dice acá, fíjense bien, la primera viñeta, dice, es un término aislado. Nosotros como abogados, de repente en la práctica, usamos abreviaturas latinas y que no sabemos ni qué dicen. Por ejemplo, en materia de historia decimos el de cuyos. ¿Y qué entendemos por el de cuyos? La persona que ya falleció y de la cual se abre la sucesión. Sin embargo, compañeros, para cuestión de conocimiento de la lengua latina, la palabra de cuyo solamente quiere decir el fulano, de tal, el cual, nada más eso quiere decir. Por lo tanto, nosotros como abogados ya no sabemos de repente que cuando nace la figura del de cuyos en Roma realmente se llamaba de cuyos sucesiones agitur-ex, que se traduce aquella persona de cuya sucesión se trata. Con el paso del tiempo, los romanos usaban la abreviatura como abreviación de cuyos, y nosotros nos quedamos con de cuyos nada más sin la terminación completa. Lo mismo pasa con la materia usucapión. La expresión latina con la que nace
con la que nace es esta. Miren, dice ahí en latín, prescriptio logi temporis, urgentissime temporalis. Maestro, ¿eso para qué nos sirve en la práctica? Porque voy a platicarles precisamente la definición de derecho romano para que ustedes vean que el espíritu romano con el que nació la usucapión se sigue conservando al 100%. Ha habido cambios, no lo ignoramos, pero la razón fundamental que le dio origen a esta institución la tenemos de pie hoy, ¿ok? A ver, ¿por qué nace la usucapión? Literalmente, porque en Roma, como ustedes se acuerdan que había el famoso derecho de gentiles o extranjeros y el derecho de los ciudadanos romanos, en latín dicho, el jus civiles y el jus gentium, y se decía que el derecho del jus civiles solo aplicaba para romanos, ¿ok? Esa distinción hizo que cuando se regula la adquisición de la propiedad, solamente se puede adquirir la propiedad según la calidad de persona que tengas. Es decir, vamos a encontrar en Roma que hay personas que tienen derecho a comprar dentro del suelo romano un terreno o una casa. ¿Por qué? Que son romanos de nacimiento de sangre. Pero los que son del jus gentium, los extranjeros, aunque tengan más dinero que un romano, no pueden comprar un terreno en Roma. Legalmente no. Diríamos hoy ante un notario no. Entonces, ¿qué camino hacían? Como siempre, la práctica rebasa el derecho escrito. Entonces, se compraban los terrenos, pero en un título particular o privado. Y entonces, el conflicto que nació en Roma es que si yo soy un romano y le compré al romano Marco Tulio Cicerón, como yo soy extranjero, no podemos comprar legalmente. Y entonces, cuando se muera Marco Tulio Cicerón, sus hijos o el propio Marco Tulio, años después de que me vendió, viene y me quita el terreno. Y yo, como extranjero, no tenía ni siquiera derecho a ganar ese juicio, y eso causaba la injusticia. La usucapión, fíjense bien, vean dónde está el quiebre, nace como respuesta a esta injusticia que se comete contra el comprador legítimo. Es legítimo, pero no lo pudo comprar bajo las leyes romanas. Ajá. Por ahí hay un micrófono encendido, por favor. Les suplico por ahí el micrófono encendido. Gracias. Entonces les digo, miren, en este sentido, así nace en Roma. Y entonces, por eso vean ahora la definición. La puse en latín y la puse en español. Usucapio es adjectio domini per continuatione possessionis temporis lege defini. Está la traducción en español, en paréntesis, es la adquisición de la propiedad mediante posesión continua durante un plazo fijado por la ley. Esta fue la definición que dio Roma. Y si ustedes ven la definición de nuestras legislaciones, porque la vamos a ver, no hay mucho cambio, no hay cambios considerables, sigue siendo una propiedad siempre mediante la posesión. Por ahí sigue encendido un micrófono, por favor, les suplico, sigue encendido un micrófono, si pueden apagar su micrófono, por favor, les agradezco, muchas gracias. Mediante posesión, y fíjense lo que estoy poniendo, yo con rojo estoy poniendo la expresión posesión, porque es otra figura que implica manejarla bien para llevar un juicio de estos. ¿Por qué? La posesión no es una figura sencilla, es más, se complica mucho, y si vamos de una entidad federativa a otra se complica porque cada ley le da un tratamiento, ¿ok? Siempre y cuando esa posesión sea continua, o sea, como dice hoy nuestra ley, de forma no interrumpida, durante un plazo fijado por la ley. La ley de hoy fija un plazo que no siempre es el mismo. Para casi toda entidad federativa serán 5 años para la buena fe, 10 años para la mala fe, pero algunas entidades, como quien nos acompaña de Puebla, sabe bien que allá la buena fe son 10 años y la mala fe son 20 años. Entonces, para que tengan conocimiento de que no siempre se lleva igualito esto, ¿ok? Vamos a la segunda a la segunda lámina de esta presentación, ¿ok? La razón de su nacimiento en Roma, toda vez que la propiedad podía ser, no había explicado esto, ahora lo explico. La propiedad en Roma
puede ser bonitaria y quiritaria. Por esta situación, era frecuente el reclamo de su nulidad por los vacíos existentes en la ley. Así, la usucapión surge como una respuesta necesaria para que tras el paso del tiempo no se hicieran reclamos innecesarios o se le quitara injustamente a quien sí compró. A ver, ahí va. En Roma, la propiedad bonitaria es aquella donde si yo soy extranjero o si yo, que sea romano, le compro a usted un terreno, a usted Marco Tulio Cicerón, pero no me alcanzó el dinero para escriturar. Entonces en Roma yo lo que hacía es, me quedaba con un contrato privado, como sucede con muchas familias hoy, con muchas personas compradoras. ¿Okay? Entonces, eso era la propiedad bonitaria. La quiritaria era cuando yo compraba ante la autoridad romana y me extendían mi título de propiedad, conocido en latín como un libelo, donde decía que el nuevo dueño soy yo y se asentaba en un registro de Roma. Entonces, por eso hay dos tipos de propiedad en Roma, la bonitaria y quiritaria. La bonitaria, para que me entiendan la traducción, es que Roma sí te concede adquirir, pero no con todas las formalidades de la ley y no te protege al 100%. La quiritaria es aquella que sí protege, digamos que para que la traduzcamos a nuestra época es aquella con la que yo obtengo un título de propiedad o su equivalente, que es mi escritura. Si yo tengo eso, estaría yo en una quiritaria. Pero de la propiedad bonitaria, donde no se tiene el título, vino el arrebato muchas veces, y es ahí donde Roma dice, ok, el legislador romano lo resuelve por medio de esta figura de la usucapión. Ahora, de ahí nos brincamos a la definición actual. Es curso taller, no voy a dar 1000 definiciones, me voy a una entre muchas. Me voy al maestro Vaqueiro Rojas. Es el medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones por el transcurso del tiempo en las condiciones fijadas por la ley. No hay mucha diferencia con Roma. Quizás lo que agrega aquí el maestro Vaqueiro, porque así lo dice la ley, es que ahora hay prescripción positiva y negativa, o diríamos que hay liberatoria o con la que se adquiere un bien. Estas serían las diferencias, pero yo todavía sigo manteniendo en rojo en las condiciones fijadas por la ley. Fíjense bien los que están en este curso. Precisamente, uno de los puntos medulares para llegar a tener éxito en un juicio de estos son que cuando yo vaya a presentar mi demanda ante el juez civil, de verdad lleve las condiciones que la ley me fija. Y esto es lo que hace especial este curso, o complicado diría yo, porque no hay un artículo que me diga cuáles son esas condiciones. No hay. Aún cuando en casi todas las entidades federativas hay un artículo que me diga que debe ser en concepto de propietario, de manera continua, pública y pacífica, que son las 4 medulares, hay otras condiciones, que no están dentro de ese artículo y que incluso en algunos códigos ni siquiera están dentro de ese capítulo o dentro de ese libro. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, nuestro Código Civil tiene 4 libros y la materia civil está contenida en el libro 2 y en el libro 4. El libro 2 que son sobre los bienes y el libro 4 que son sobre las obligaciones y contratos, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos a la figura de la usucapión, necesitamos como manejar bien el apartado de la posesión. ¿Por qué? Porque el apartado de la posesión es el que me indica, el que me dice cómo debe ser, además de las 4 notas que ya referí, qué más debe tener o contener mi contrato y mi modo de pedir la demanda para que se reúna el resto de las condiciones. Pero estas condiciones están regadas en otros artículos, pero yo aquí, a modo enunciativo y explicando brevemente, les voy a decir cuáles son todas esas más adelante, ¿ok? Para que sigamos en este sentido. Ahora, la lámina anterior me decía que esta usucapión puede ser liberatoria o adquisitoria. Los nombres son diversos según las entidades, pero aquí en esta lámina dice que hay 2 tipos y con diversos nombres. La liberatoria, también llamada negativa o también pasiva,
es la extinción de obligaciones por la inactividad del acreedor durante el tiempo fijado por la ley. Bueno, eso es materia de obligaciones, ajá, y es materia también de quien dice que se dedica al derecho administrativo por ahí, de la famosa extinción o la famosa facultad que lleva la nulidad en materia administrativa o en materia de obligaciones fiscales, por ejemplo, cuando decimos que la autoridad no nos puede cobrar más de 5 años un pago, un impuesto, por ejemplo, ajá, y ya la segunda, que también le puse A, pero debería ser B, en inciso, es la adquisitiva, positiva o usucapión, y es cuando la posesión se transforma en un derecho real. Yo a propósito le remarco derecho real porque esta materia está dentro de esa gama de derechos por el paso del tiempo correspondiente, que normalmente, repito, serán de 5 y 10 años, aunque no siempre será así. Ok, vámonos a la definición legal. Me voy a la definición legal que nos tiene aquí el Código de la Ciudad de México. Por favor, a ver, les doy 2 minutos, aquí lo tienen en pantalla, lean la definición. Lo que yo puse en rojo es a propósito, porque ahorita voy a empezar a entrar a esto de esta materia, ya de manera más enfocada a cuáles son los requisitos que debe tener mi contrato o mi posesión para que la pueda yo prescribir. Ok, 2 minutos, leemos esto, estoy aquí con ustedes y entro a detalle para ir desmenuzando esta importante definición. La misma definición la va a igualita, no cambia nada en el Estado de México en su artículo 5.127. Aquí en el DF el 1135 y el correlativo en cada estado de la República. Por favor, 2 minutos de la lectura y seguimos aquí. Pero bueno, ¿cómo va? No me dejan la carta privado. Ok. Bien, compañeros. Yo espero que con estos 2 minutos, 3 minutos, hayamos hecho la lectura, porque ahora vamos entrando a esto. A ver. ¿Ahí me siguen escuchando bien? Para confirmar la voz, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, maestro. Ok, fíjense bien. La prescripción es un medio de adquirir bienes o liberarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo,
Ya el tiempo ya lo señalé. Ahora, nada más que el tiempo, lo primero que nos brinca aquí como característica es que si vamos a ver cómo debe ser esa posesión, me dice de manera no interrumpida. Y entonces aludimos, las personas inmediatamente, o nuestra mente alude al factor tiempo. Pero, sí quiero desde aquí que quede claro, ¿qué quiere decir eso? Por el transcurso del tiempo. Porque la ley nos va a decir que de manera no interrumpida por 5 años de buena fe, me puedo volver propietario. Ok. Ahora, aquí el problema es, ¿y qué demonios se entiende por no interrumpida? Porque, ¿cómo se interrumpe esto? ¿Cuál es el criterio para interrumpir esto? Bueno, de manera así sencilla, se dice que es cuando mientras nadie venga a perturbar en la posesión, nadie me haga un pleito, yo seguiré siendo el poseedor. Ok, ahora la pregunta es, ¿cómo me interrumpe? Si viene el señor Juan Pérez y me amenaza, porque según yo me agarré su terreno, porque según él me lo vendió, ya no lo reconoce, eso no es interrumpir. Interrumpir el tiempo, dígase así, es cuando Juan Pérez me demandó ante un juez y el juez se pronunció diciendo que Juan Pérez tuvo la razón. Ok, si es así, entonces sí se me interrumpió el tiempo. De no haber ocurrido así tal cual, no hay interrupción correspondiente. Ahora, y bajo las condiciones establecidas por la ley. ¿Cuáles son estas condiciones? A ver, vamos a las condiciones y aquí sí pueden tomar notas si requieren, porque no es sencillo entender esto. A ver, ¿cuáles son las condiciones de mi contrato, de mi posesión, para que yo pueda usucapir? ¿Cuáles son esas? Voy en orden. Debe ser siempre, primera nota esencial, debe ser en concepto de propietario. Ahí donde ya nos cuadra mucho de repente nuestra licenciatura, porque en la licenciatura de repente la maestra nos decía, una cosa es la posesión, otra cosa es la propiedad, pero llegamos a usucapión y se mezclan, se juntan y se dice, debe ser una posesión en calidad de propietario, y así lo dice incluso el pronunciamiento federal, posesión en calidad de propietario, o sea, que se mezclan, parece que dos instituciones del derecho civil al mismo tiempo. ¿Y cómo se da esta posesión en calidad de propietario? Porque para eso entiendan bien lo que voy a decir ahorita. Nuestra ley, cuando trata la posesión, se nos dice que hay posesión originaria y posesión derivada. ¿Qué es una y qué es otra? La posesión originaria es cuando yo soy el dueño, cuando yo compré en contrato privado o cuando me donaron. O sea, para que entendamos muy sencillo, voy a la ley de la Ciudad de México, pero estoy seguro que las entidades en la República tienen sus correlativos pertinentes, pero yo me voy a ir apoyando acá para que ustedes vayan viendo cómo lo establece la ley correspondiente. Por ejemplo, vean lo que dice, hablando precisamente de lo que va a ser la posesión, porque lo voy a existe, pero es necesario no entender, sino comprender al 100% lo que es la posesión y cómo son los tipos de posesión. Vean lo que me voy al artículo 791 de aquí de la Ciudad de México, que nos dice: cuando en virtud de un acto jurídico el propietario entrega a otro una cosa, concediéndole el derecho en calidad de propietario, arrendatario, acreedor, oficio de propietario o otro título análogo, los dos son poseedores. Perdón, maestro, luego se le va la voz. Disculpe, es que me muevo para checar mi ley, sí, pero la voy a poner aquí frente a mí para que no se haga eso, perdón. Muchas gracias, maestro. Sí, no, gracias a ustedes por el señalamiento. Ahora, fíjense lo que dice el renglón seguido.
El que posea título de propietario tiene una posesión originaria, coma, el otro una posesión derivada. Esto es lo primero. Vean cuáles son las condiciones de nuestra posesión. Yo puedo sucapir, tengo que ser un poseedor originario, nunca un derivado, jamás un derivado. Maestro, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo tengo la posesión y tengo bajo ese contrato, o ese título, tengo el derecho de comportarme como dueño, aunque en el registro de la propiedad no lo sea, como con un contrato privado de compra-venta, una donación, una permuta, que me hace dueño, aunque repito, todavía no en el registro de la propiedad, pero sí por el contrato, entonces estoy ante una posesión originaria. Esta posesión originaria, y solo esta, es la que puedo prescribir. La otra, de cuando voy pasando y dice se renta departamento, y voy a checar, oiga señora, ¿cuánto cuesta su renta? Esta, por ejemplo, esta es una derivada. Por eso es que el inquilino nunca va a poder usucapir. Luego traemos mitos los propios abogados que creemos que eso se va a dar. No, compañeros, jamás. Otro ejemplo de poseedor derivado y que a veces se maneja mal es el llamado heredero o legatario. Los herederos son poseedores derivados. Por eso en algunas entidades federativas, sobre todo del norte y si no me equivoco de Puebla también, tienen una figura que se llama el poseedor precario o la posesión precaria. ¿Y qué quiere decir posesión precaria en esas entidades? Porque no la tiene el DF ni el Estado de México. Quiere decir que solo la tienes en tanto se resuelve quién es el dueño. Entonces, la tienes, pues sí, la tienes porque murió tu papá, murió tu mamá, estás en la casa, cambiaste las chapas de las puertas y no te quieres salir, pero tú eres un heredero entre 5. Entonces tú eres un poseedor precario. Esa posesión nunca se podrá prescribir legalmente hablando, legalmente hablando. Entonces, esa es la primera característica fundamental que yo quiero que entiendan bien, que solamente la posesión originaria se puede usucapir y que esta como característica o condición debe ser en calidad de propietario. Ok, siguiente característica. Fíjense bien, solo el terreno que se encuentre inscrito en un registro público de la propiedad es el que yo puedo usucapir o prescribir. Los terrenos que no tienen antecedente registral no se pueden usucapir de forma directa. Sí se puede, pero primero hay que hacer un juicio de inmatriculación. Primero hay que hacer la inmatriculación y después se podrá usucapir. Pero ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hay fundamento en la ley cuando me dice contra quién se instaura el juicio de la materia de usucapión. Y en todas las entidades federativas nos dirá el correlativo es contra el que aparece como titular en el registro público de la propiedad. Entonces, desde ahí empezamos también como a perfilar que esta materia solo aplica para terrenos que están registrados. Maestro, ¿y qué sucede? Porque mi compadre me vendió un terreno, pero no está registrado. Ese no lo puedes usucapir. Ese lo vas a tener que inmatricular. Y después de la inmatriculación, dejarás pasar 5 años y posteriormente podrás hacer la usucapión correspondiente. Pero antes no es posible esto. Entonces, esta es la siguiente condición para que pueda yo usucapir, que tengo que tener la certeza de que el terreno que voy, o la porción de terreno, o el inmueble, casa, se encuentra inscrita en el registro público de la propiedad. Eso es regla fundamental. Ahora bien, ¿qué otra cosa debo tener? Debo tener un justo título. Un justo título. Esta parte del justo título también es complicada de entender. A ver, ¿qué quiere decir esto? Y lo voy a explicar porque cuando uno va a la ley solo me habla de que debo tener el justo título, pero no me dice, al menos aquí la de la Ciudad de México y tampoco la del Estado de México, no me define qué quiere decir ese justo título. Pero para demostrarles a ustedes que es así, me voy a permitir la lectura
del artículo correspondiente y le voy a indicar dónde está aquí en la Ciudad de México. Permítame, estoy abriendo mi ley. Fíjense bien, voy a leer el artículo, es el 806 de aquí de la Ciudad de México. Es poseedor de buena fe el que entra en la posesión en virtud de un título suficiente. Vean lo que necesito, título suficiente para darle derecho de poseer. También lo es el que ignora los vicios de su título, por supuesto. ¿En qué artículo? El 806 del Código aquí de la Ciudad de México. Gracias, maestro. Entonces, ven ustedes que me está indicando que yo debo tener un justo título. Y luego el artículo que sigue dice, bueno, pues la mala fe es, y fíjense lo que se requiere. La mala fe también conlleva tener título. Ajá. Fíjense lo que estoy diciendo. Buena y mala fe ambos llevan título, porque de repente pensamos que el justo título es solo para la buena fe. No. Siempre que yo quiera prescribir reglas sine qua non, o sea, sin la cual no es posible, es que yo tenga el título suficiente. Ahora, pero la pregunta es, maestro, ¿y qué es un título suficiente? Entiéndase por esto. Yo le subí como segundo archivo, le subí a ustedes y lo voy a ver con ustedes, porque ese pronunciamiento federal que le subí es clarísimo. Le subí uno del Estado de México, también tengo algunos de otros circuitos, que se han pronunciado, pero ese que le subí es clarísimo para entender qué quiere decir el justo título y el título suficiente. De hecho, lo titulé justo título, pronunciamiento federal o jurisprudencia. Entonces, ¿qué se requiere? Siempre querrá decir esto, que yo necesito tener una causa generadora de la posesión que la ley permite. O sea, para que me entiendan, el paracaidista no entra acá. El que invade el terreno, el que llega y comete el delito penal, no entra tampoco. Entonces, ¿quién sí va a entrar? El que tenga justo título como causa generadora de posesión. La causa generadora de posesión, entiéndase, es aquella creencia subjetiva por la cual yo, Josafat Velázquez, entro como poseedor en calidad de propietario. ¿Por qué? Porque le estoy comprando al señor Juan Pérez. Oiga, abogado, pero usted no compró con un título, aunque sea máquina o aunque sea puño y letra. No, usted nomás fue de palabra y le dijo, con tal de que no me lo ganen como lo está rematando, vale 2 millones y usted lo vende en 1,5 millones, aquí está, déjeme el terreno. Y entonces usted entró. Pero Juan Pérez, quién sabe qué pasó con él. No sé dónde vive hoy. Hoy que ya tengo dinero para regularizar el inmueble, ya no sé dónde vive, o si quiere venir a firmar, pues ya hasta murió a lo mejor. Entonces, pero yo tengo una creencia subjetiva de que tengo derecho a estar dentro. Entonces, esto del justo título, véanlo, voy a complementar con lo que voy a decir. No necesito a fuerza tener escrito en papel y tinta de que yo soy el comprador. No, bien puede ser de palabra. Nada más que la complicación es que cuando yo mi contrato sea de palabra, porque lo permite así la ley, entonces mi contrato correspondiente, como es de palabra, lo voy a tener que sostener solo por los testigos, solamente por ellos. Disculpen que me estoy abocando mucho al contrato privado, pero ustedes como abogados saben que el 90% o 95% de los juicios que nos llegan de esta materia, ¿por qué son? Contrato de compraventa. Yo no ignoro que la dación en pago, que la permuta, que la donación también sean, caminos para usucapir, no lo ignoro, pero el 5% en promedio es lo que hay de práctica en eso. Bueno, siga con esto, maestro.
Está bien interesante. Ok. Gracias, maestro. Ok, compañeros. Entonces, eso sí necesito que lo entiendan bien, que lo entiendan muy bien. Eso sería mi justo título. Ahora sí, paso a leer un artículo centralísimo, pero centralísimo también, que es el 826 aquí de la Ciudad de México, porque este es el que me dice otra condición fundamental para que yo pueda prescribir. Lo voy a leer, permítanme la lectura, por favor, lo voy a leer. 826 dice, fíjense bien, solo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la prescripción. Y vean la narración tan precisa del legislador. Solo, este tipo de posesión, la que se tenga y la que se adquiere o disfruta en concepto de dueño. Por esa razón, es que no es cualquier posesión la que yo me vaya, no, hay muchas posesiones, pero solamente la que disfruto como si yo fuera el dueño. Lógico, mi contrato privado conlleva eso siempre, también la donación, nada más que yo no voy a meter la donación, pero la donación sí es complicada de manejarla, va a subir a otro curso aparte, porque la donación lleva reglas de la donación, cuando rebasa cierto precio tiene que ser a fuerza ante notario. Por eso es que ahí, la verdad, casi no nos llegan contratos de donación para Usucapir, ok, pero siendo así las cosas, esa sería la otra característica fundamental. Y luego, además, de forma no interrumpida, eso ya se los dije qué cosa quiere decir. Y me faltan decir dos características esenciales, que son la de manera pública y pacífica, pero esas dos las voy a guardar todavía para cuando yo les abra yo el pronunciamiento federal y ahora sí podamos ahí darle todo el alcance que tienen esas características. Pero hasta aquí, estimados abogados, estas son las notas esenciales para que yo pueda prescribir. Creo que con esto podemos ya disipar muchas cosas y quitar muchos mitos de que cualquier persona puede usucapiar un terreno. Eso no es cierto. No, ahora, yo no ignoro que a veces hay quien haga trampa, se invente un contrato privado, pero hay riesgos grandísimos que adelante tocaré, ahorita no. Ahorita nomás era a cuestión de que esta definición que parece inocente, que parecen menos de 4 renglones, ya se dieron cuenta que no son tan sencillas, que necesitamos comprenderlas a cabalidad. Si no hay alguna duda de la definición, voy a continuar con la presentación. Perdón, maestro. Adelante. Esto es una pregunta. En el caso de, dijo usted hace rato que en sucesiones, en el caso de herederos, no pueden prescribir. Pero en el caso, por ejemplo, de que hay legados de cosa cierta y el legado resulta que no estaba a nombre del de cuyus, pero mientras el supuesto legatario entró a poseer el inmueble, ya lleva ahí 10 años o 5 años, entonces, ¿cuál sería el justo título? Si él tuvo la creencia de poseer porque se consideraba heredero, y ya van 5 años que tienen la posesión y cuando van al registro público se dan cuenta pues que ese legado no estaba a nombre de la testadora. Usted es una pregunta muy importante, de mucha trascendencia, que conlleva manejar al mismo tiempo dos campos, la materia sucesoria y la materia civil de la usucapión, pero ahí va para todo el grupo la respuesta. Miren, yo no sé cuál es el supuesto, lo desconozco, pero le voy a responder en dos sentidos, con ejemplos prácticos. Perdón, ¿su nombre es de usted? Araceli Solano. Ok, gracias, licenciada Araceli. Supongamos que usted, Araceli, es quien me compra a mí. Y usted es la que hace un legado en favor de su hijo Juan, pero usted me compró, pero como bien dice usted, cuando van al registro no está a nombre de usted, sino a nombre mío. A ver, siempre que tengamos un contrato privado, yo tengo derecho, usted que me compró, Araceli,